Hola, bienvenidos a nuestra nueva serie de Ojo al Podcast Verde. En este episodio, el cuarto de 5, nos concentraremos en los riesgos que trae el que no se maneje de forma adecuada a los desechos sólidos. Podemos citar, entre otros, incendios, enfermedades, riesgos laborales y sobre todo contaminación. Este análisis lo haremos de la mano con notas publicadas en ojoconmipisto.com. Soy Beatriz Colmenares, me acompañan Carmen Maldonado e Isaías Morales y haremos en principio referencia a la nota Municipalidades gastaron 590,000 quetzales en controlar incendios en vertederos que se publicó en ojoconmipisto.com el 1 de abril de 2022. Carmen, hablemos grandes rasgos de la nota. En esta haces mención que entre 2019 y 2022 fueron 5 las comunas que reportaron gastos vinculados con este rubro, el de los incendios. Cuéntanos un poco más. Esta nota surgió porque habíamos escuchado muchísimo sobre el incendio en el vertedero de AMSA, pero en realidad queríamos saber si había sucedido en otros lugares. Y con lo que nos topamos fue con que sí, pasó en muchas otras municipalidades, pero no solo era el incendio en sí mismo lo que sucedía, sino que también era una inversión o un gasto para los alcaldes. Entonces comenzamos a ver entre 2019 y 2022 cuáles habían sido las alcaldías que habían gastado en esto y encontramos a 5. Y en esto invirtieron alrededor de, un poco más de 590,000 quetzales. Y la municipalidad que gastó más en ello fue la de Almolonga, que ya hemos mencionado en capítulos anteriores que no solo ha tenido problemas de incendios, sino también que se acumula la basura en vertederos no controlados o no autorizados. Algo que a mí me llamó la atención personalmente de Almolonga fue que cuando vimos quién le proveía los servicios de apagado de incendios a esta municipalidad, que llevaba la maquinaria, la tierra, el agua, etc., nos dimos cuenta de que no era la única la municipalidad a la que le ayudaba con esto, sino también a Sunil, igual en Quetzaltenango, porque su vertedero se suele quemar. Además de esto encontramos otras municipalidades como la de Palencia, por ejemplo, o la de Villanueva, que fue una de las que invirtió cuando sucedió el incendio en AMSA. Y estos son al menos los gastos que se dan en municipalidades, pero también tenemos que recordar que no son las únicas entidades que gastan en apagar incendios. También gastan los bomberos, también gasta AMSA, por ejemplo, y gastan muchísimas otras entidades. Entonces, esto de no controlar los gases en los botaderos sí es un gasto no solo para municipalidades, sino para muchas otras entidades. ¿Cuáles pueden ser las causas detrás de estos incendios? En el caso de Palencia, algunas personas aseguraron haber visto a gente provocarlo. Otras, como el personal de la municipalidad o algunos ingenieros, lo atribuían a la acumulación de gases por no controlar el vertedero. Y también a mí me gustaría volver al caso de Almolonga porque, al menos yo no lo había visto antes en alguna otra nota. A lo que atribuían las autoridades el incendio de este vertedero es a las malas prácticas ambientales alrededor. Por ejemplo, nos decían que cuando la gente va a sembrar ahí, una de las maneras de preparar el terreno para que sí tengan una buena cosecha es comenzar a quemarlo. Y a veces ese fuego se descontrola y va a parar hasta el vertedero. Entonces, esas son algunas de las causas de estos incendios. Otro gran problema que se identifica es la contaminación. Como lo da a conocer la nota, tras 26 años, Tactic cerrará su botadero a cielo abierto, que como casi todos en el país ya rebasó su capacidad y también fue objeto de un incendio en febrero de 2021. Isaías nos comparte detalles. Esta nota lo que cuenta es sobre el proceso de cierre técnico sobre este basurero y el concurso que en ese momento no estaba adjudicado. Hasta la fecha sí se encontró una empresa y va a cobrar por ello 1.5 millones de quetzales. Pero sobre todo la nota lo que cuenta es lo que viven los vecinos en el sector, que con el terreno y sobre todo para ellos las lluvias, lo que causan en épocas lluviosas, llegan los malos olores hasta las viviendas de ellos y le reclamaron al anterior alcalde, pero no les hizo caso sobre esta queja, ¿verdad? Uno de los estudios y que también arroja luces sobre la gravedad de la situación en el sector es que advierte sobre el riesgo para los habitantes si no se trataban los desechos. Según lo que mencionaba el documento, es una amenaza para los recursos naturales porque puede promover la extinción de especies animales y vegetales. Entonces también tanto los virus, las bacterias y todo tipo de insectos y roedores pueden provocar posteriormente una posible epidemia o hasta esta gravedad de enfermedades. ¿Qué solución se busca a este problema?
Lo que determinaron tras realizar una supervisión y también revisar todo el lugar es que sí se requería el cierre técnico del terreno, pero también generar una correcta disposición de los desechos que se generaban ahí, instalar una planta de tratamiento, ya que vieron con fotografías y todo la situación del lugar. Y a raíz de esto es que también se solicitó a la municipalidad que priorizara este proyecto de la gestión del cierre técnico, pero como digo, no es solo el cierre como tal, sino que se debe seguir todo un proceso para que se traten de una mejor manera los desechos. Otro ángulo sobre esta misma problemática tiene como punto focal a Chiquimula. En ese lugar, una disputa de tierras ha generado un descontrol sobre quién maneja los desechos. Carmen nos cuenta más al respecto y nos dice qué consecuencia tiene el que un particular y la comuna se disputen la propiedad. Esta nota comenzó porque vimos un comunicado de la municipalidad una vez en Facebook y nos llamó la atención porque le decían a la gente, cálmense, vamos a tener dónde ir a dejar la basura. Entonces llamamos a la municipalidad para que nos explicaran y al parecer lo que sucedía es que desde 2010 la municipalidad tenía un terreno donde iba a dejar sus desechos y lo compactaba con maquinaria y hacía todos los trabajos que debía hacer para poder acumular cada vez más basura. Pero al parecer el área se comenzó a poblar y lo que dice la municipalidad es que en algún momento tal vez hubo una confusión en la que alguien pensó que el terreno donde estaba el basurero era suyo y se lo vendió a alguien más sin tener los papeles de propiedad. Esta persona, que después se decía el propietario, en marzo de este año, lo que hizo fue cercar el terreno y no dejar que más gente y ni que los camiones llegaran a dejar más desechos porque decía que eran suyos. Entonces que él quería tener la administración de ello y quería cobrar por ese servicio. Incluso comenzó a hacer algunos negocios con otra municipalidad de Chiquimula para ver que ellos también pudieran llevar sus desechos ahí y obviamente cobrarles. Y por eso no dejaba que la municipalidad de la cabecera dejara sus desechos ahí. Entonces, mientras se discutía el problema, el vertedero sigue cerrado y lo que hace la municipalidad es que adaptó otro terreno que en realidad no tiene las condiciones adecuadas, pero que ni modo, para poder llevar ahí su basura. Mientras tanto, ellos están viendo qué es lo que pueden hacer, si pueden hacer una demanda o algún juicio de titulación supletoria, así es como se llamaría ese juicio, para ver quién de los dos es el verdadero dueño del terreno. Porque este señor que dice ser el verdadero propietario no sale de ahí, sigue con el terreno cercado y la municipalidad tiene que ir a otro sitio mientras se determina si el terreno es o no suyo. Y cerramos con una cuarta nota, publicada el 24 de mayo de 2022. San Pablo Jocopilas recibe la basura de otros pero no la suya y hace referencia a un botadero privado ubicado en una finca de la comuna, pero que es a su vez un foco de contaminación y riesgo para los vecinos del lugar. Aquí también el descontrol es la norma e Isaías nos amplía. Este es un conocido como receptor porque en realidad es así para los vecinos tanto de San Pablo Jocopilas como otros, por ejemplo, Samayac y otros vecinos, porque se ha convertido en un receptor y sobre todo molestó a la población local. Pero acá lo que cuenta, y como lo dice muy bien el titular de la nota, es un terreno en discordia donde incluso llegó a ser denunciado el propio alcalde. Él intentó durante los últimos años detener incluso que se sigan llegando los residuos a ese lugar. Pero sobre todo este terreno que es privado no tenía operación. El propio Ministerio de Ambiente reconoce que no tenía una autorización al principio y luego intentó otorgar una licencia y la municipalidad no aprueba su operación como tal, ¿verdad? Precisamente por todo el tema de los malos olores y que también otros municipios vecinos llegan a arrojar su basura ahí, pero quienes salen más perjudicados son los vecinos de la localidad. En 2020 el Consejo Municipal impidió la entrada de camiones, pero duró pocos días porque precisamente está todo ese problema que como es una propiedad privada no se puede hacer así tan a la ligera, ¿verdad? Se debe seguir todo un proceso y posteriormente, como ya había mencionado, el alcalde de la localidad fue denunciado por abuso de autoridad después de esta acción que realizó. Gracias, Isaías. Gracias, Carmen. En el quinto y último capítulo de esta serie de Ojo al Podcast Verde, les presentaremos una entrevista con el Dr. Sidney Samuels. Él es experto en temas relacionados con protección al medio ambiente. Hasta entonces.